Vamos a hablar ahora de la halogenación selectiva. Ya estuvimos viendo la reacción en cadena por radicales libres y lo vimos para el metano, ¿sí? El metano con un halógeno. Sin embargo, el metano, pues no había mucho que decidir, ¿sí? Porque solo tiene un carbono y este carbono tiene 4 hidrógenos, pero pues todos los hidrógenos son iguales, ¿no? Están unidos a este carbono, ¿sí? Entonces, a la hora de sustituir o reemplazar por el halógeno, pues no había problema. Sin embargo, cuando ya hablamos de estructuras más grandes, ¿sí? Alcanos superiores, como el propano, pues aquí tenemos diferentes tipos de carbono, ¿sí? Tenemos carbono primario, que solo está unido a 3 hidrógenos, ¿sí? Y a un carbono. Carbono secundario, que está unido a 2 hidrógenos y a 2 carbonos, ¿ok? Y entonces va a reaccionar con el halógeno, ¿sí? Esto ya sabemos que es con luz ultravioleta y se van a formar dos productos, ¿sí? Uno de ellos es 1-cloropropano, ¿sí? Que se va a dar en un 40% y el otro es 2-cloropropano en un 60%, ¿sí? Porque la sustitución del hidrógeno, ¿sí? En el primer compuesto va a ser en un carbono primario, ¿sí? Y tiene menos posibilidades de ocurrir, ¿sí? Y la del carbono secundario, ¿sí? La sustitución en un carbono secundario tiene más posibilidades de ocurrir, ¿sí? La formación se va a dar en un 60%. Eso quiere decir que la cantidad que tengamos de propano al principio, 40% van a formar este compuesto y 60% este compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a llamar hidrógeno primario a los hidrógenos unidos a un carbono primario, ¿sí? Como si se fijan, aquí son 3. Vamos a llamar hidrógeno secundario a los hidrógenos unidos a un carbono secundario, ¿sí? Si se fijan, aquí son 2, ¿sí? Este y este. Y vamos a llamar hidrógeno terciario al hidrógeno unido a un carbono terciario, ¿sí? Y, bueno, si nosotros tenemos nuestra estructura de propano y la hacemos reaccionar, ¿sí? Vamos a reemplazar uno de los hidrógenos, ¿sí? Y vamos a suponer que vamos a reemplazar un hidrógeno primario, ¿sí? Un hidrógeno de un carbono primario. En este caso tenemos 6, ¿sí? Tenemos 6 posibilidades. Así que ese 40% que teníamos anteriormente lo dividimos entre 6 y vamos a tener que cada uno de estos hidrógenos puede ser sustituido por un cloro, ¿sí? En un 6.66%. ¿Sí? Es el porcentaje que tiene cada uno o la probabilidad que tiene cada uno de los hidrógenos de ser sustituidos, ¿sí? Es su reactividad, ¿no? ¿Qué tan reactivo es este hidrógeno? En un 6.67%, ¿ok? Ahora, vamos a ver los hidrógenos secundarios, ¿sí? Aquí tenemos 2 hidrógenos secundarios y el porcentaje de formar ese compuesto, ¿sí? De un cloruro secundario es del 60%. Y si dividimos entre 2, entonces cada hidrógeno secundario tiene una reactividad del 30%, ¿sí? O una probabilidad de formar, de que sea sustituido, perdón, del 30%. ¿Ok? Entonces, si dividimos este 30 entre 6.67, pues vemos que los hidrógenos secundarios son 4.5 veces más reactivos que los hidrógenos primarios. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre con la cloración del propano. ¿Sí? En la cloración de propano, primero vamos a tener la disociación de la molécula de cloro, ¿sí? Acuérdense que esto es por luz ultravioleta y se va a formar los radicales cloro, ¿sí? O los átomos de cloro, ¿sí? Y vamos a tener un primer paso de propagación. En este paso va a suceder la abstracción o remoción del hidrógeno primario o secundario, depende de qué sea, ¿sí? Acuérdense que este radical cloro, ¿sí? Va a remover o abstraer un hidrógeno y se van a formar radicales, ¿sí? En este caso vamos a tener 2 radicales, un radical primario, que aquí tiene su electrón, y un radical secundario, que aquí tiene su electrón, ¿sí? Y además, pues, obviamente, el hidrógeno se va a ir con el cloro, ¿no? Y va a formar cloruro de hidrógeno. Ok, en un segundo paso de propagación vamos a tener, pues, los 2 radicales, y cada uno de estos radicales puede chocar, ¿sí? Y reaccionar con una molécula de cloro. ¿Okay? Y formar ya sea el cloruro primario o el cloruro secundario, ¿sí? Pueden suceder las dos cosas, ¿ok? Y además se van a formar los radicales cloro, ¿no? Estos radicales cloro, recuerden que van a regresar a esta parte, ¿sí?
y se va a dar lo que es la reacción en cadena. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Bueno, vamos a ver qué sucede en cuanto a las energías de disociación de enlace. ¿Sí? Vamos a seguir con la cloración del propano y vamos a analizar el primer paso de propagación. ¿Sí? Supongamos que la remoción del hidrógeno se va a dar en un hidrógeno primario, ¿sí? Y entonces vamos a determinar la energía necesaria para romper el enlace, ¿sí? El primer enlace que tenemos que romper del hidrógeno con todo el alcano. ¿Okay? Entonces leemos de la tablita cuánto es esto. Y también vamos a ver la energía liberada durante la formación del enlace HCl. ¿Sí? Entonces, cuando se forma el enlace, ¿cuánta energía se libera? Recuerden que este es signo negativo porque estamos liberando energía. Hacemos la suma algebraica y resulta que nos da que este paso es exotérmico, ¿no? Menos 21 kilojoules mol o menos 5 kilocalorías mol. Ok, ahora vamos al siguiente paso, ¿sí? En el siguiente paso vamos a tener la energía necesaria para romper, pues, el enlace, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer la remoción de un hidrógeno secundario, ¿sí? Entonces, para remover este hidrógeno secundario se necesita de 95 kilocalorías, ¿sí? Y para formar el enlace, pues era lo mismo que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces hacemos la suma algebraica y nos da menos 34 kilojoules sobre mol o menos 8 kilocalorías mol. Ahora vamos a graficarlo para ver cómo nos queda, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a ver la comparación, ¿no? Del caso del hidrógeno primario y el hidrógeno secundario. Y vemos que la energía de activación, ¿sí?, que se requiere para la formación del radical primario es ligeramente mayor que la que se requiere para el radical secundario. Y por lo tanto, pues se forma con más rapidez el secundario que el primario, ¿sí? Y bueno, esto es lo que calculamos aquí, las energías de disociación de enlace, las energías de reacción, ¿sí? Y las energías difieren en 13 kilojoules, ¿no? Y también vemos que es más estable si tiene una menor energía, pues el radical secundario que el radical primario, ¿sí? Bueno, vamos a ver una pequeña tablita donde tenemos las entalpías de disociación de enlaces, ¿sí? Y entonces para esto tenemos la formación del radical metilo, ¿sí? Se disocia pues el enlace entre estos, ¿sí? Entre el hidrógeno y el grupo metilo. Y aquí tenemos la formación de un radical primario, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener la disociación del hidrógeno con este radical primario, ¿sí? En el caso de el propano, ¿no? Y en el caso del radical secundario, pues vamos a tener igual lo que es la entalpía de disociación de enlace, ¿sí? Entonces quiero que se fijen, ¿sí?, de los valores. Y bueno, vamos a ver también que la energía de disociación de enlace para la formación de un radical terciario, ¿sí?, es de 91 kilocalorías. Entonces, teniendo estos valores, ¿sí?, observamos que necesitamos menor energía para formar un radical terciario que para formar un radical metilo o un radical primario, ¿sí? Y luego entonces los radicales libres son más estables si son más sustituidos, ¿sí? Y aquí vemos la estabilidad de los radicales libres, ¿no? Tenemos que el radical metilo es el menos estable, ¿sí? Luego le sigue el primario, luego el secundario y el más estable es el terciario, ¿sí? Esto es muy importante porque a la hora de formar los productos, ¿sí?, pues va a ser un mayor porcentaje de radicales terciarios, ¿no? Vamos a ver las energías de disociación para el primer paso de propagación, tanto de un hidrógeno primario como de un hidrógeno secundario en la bromación del propano, ¿sí? Y entonces tenemos que la energía necesaria para romper este enlace es de 98 kilocalorías mol, ¿no? Para romper este enlace de este hidrógeno con un carbono primario, ¿sí? Y la energía liberada durante la formación de este enlace es de menos 88 kilocalorías, ¿sí? Esta energía es menor que
la liberada durante la formación del enlace HCl. Y por lo tanto, aquí nos da una energía total de reacción, ¿sí?, de 42 kJ positiva. Esto quiere decir que la reacción es endotérmica, ¿sí? Requiere de calor para poder llevarse a cabo. Ahora, vamos a ver qué sucede con el hidrógeno secundario. Cuando tenemos el hidrógeno secundario, ¿sí?, la energía necesaria para romper este enlace, pues se requiere de una menor energía, ¿no?, que para romper el enlace del hidrógeno con un carbono primario, ¿sí? Con un carbono secundario es menos energía, ¿okay? Y la energía liberada durante la formación del enlace HBr, pues es la misma que teníamos aquí arriba, ¿sí? Y al sumarlas, pues nos da un número positivo, ¿no? Una energía total de reacción positiva. Esto quiere decir que la reacción es endotérmica, ¿ok? Ahora, vamos a observar, ¿sí?, el estado de transición, ¿sí?, con el hidrógeno primario para formar el radical, ¿sí?, el radical primario es mayor que la del secundario, ¿sí se fijan? ¿Sí? Hay una diferencia, ¿sí? Y esta diferencia es de más de 9 kJ, ¿sí? Y la diferencia entre la energía del radical primario y la radical secundario, pues son 13 kJ, que vemos aquí, ¿no? ¿Sí? Pero ambas son endotérmicas, ¿ok? Vamos a comparar los diagramas de energía de reacción, ¿sí?, de la cloración y de la bromación, ¿ok? Entonces aquí tenemos la de la cloración, ¿ok? Y aquí la de la bromación, ¿sí? En la cloración tenemos una reacción exotérmica, ¿sí? Vamos a liberar energía ya que los reactivos se encuentran a una mayor energía que los productos, ¿sí? Y aquí vamos a pasar de una energía menor de los reactivos a una energía mayor de los productos. Aquí tenemos una reacción endotérmica, ¿sí? Y entonces, fíjense de algo muy interesante, ¿no? Los estados de transición, ¿sí?, en este caso están más cercanos a los reactivos, ¿sí se fijan? ¿Sí? Los niveles energéticos están más cercanos a los reactivos en la cloración y en la bromación están más cercanos a los productos. ¿Sí se fijan de esto? Otra cosa importante para observar en este diagrama es que en el caso de la cloración, la diferencia de energías de activación es de aproximadamente 4 kJ, ¿no? Es casi la mitad, menos de la mitad que la diferencia de las energías de activación en el caso de la bromación, ¿sí? Aunque la diferencia de la entalpía de reacción es igual. Bueno, entonces, del ejemplo anterior podemos deducir que en una reacción endotérmica el estado de transición se parece más a los productos en cuanto a energía y estructura. Y en una reacción exotérmica el estado de transición se parece más a los reactivos en cuanto a energía y estructura. Y aquí tenemos una grafiquita, ¿sí?, de lo que realmente sucede en los estados de transición. Aquí tenemos la del bromo, ¿no? ¿Ok? Entonces esta es la bromación. Sí, y aquí vemos que realmente cuando es el estado de transición, ¿sí?, ya este enlace casi desapareció por completo, ¿sí? Y este enlace está ya bastante formado. Por eso este estado de transición se parece más a los productos. Al contrario que en el cloro, ¿no?, donde cuando es el estado de transición, cuando se lleva a cabo, ¿sí?, este enlace todavía está bastante formado, ¿sí? Y este apenas se está formando, ¿ok? Entonces, en este caso, el estado de transición es más cercano a los reactivos, ¿sí? Y es muy parecido en estructura, si se dan cuenta, ¿sí? Y energía. Y este igual, ¿no? A los productos se parece en estructura y en energía. Entonces, realmente esto se le conoce como postulado de Hammond y dice que las especies afines que son cercanas en energía son cercanas en estructura. Y la estructura de un estado de transición se parece a la estructura de la especie estable más cercana, ¿sí? Entonces, el postulado de Hammond nos ayuda a comprender por qué los procesos exotérmicos tienden a ser menos selectivos que los procesos similares endotérmicos.